Buenos días, chicos. Bien, lo que vamos a ver ahora es teorema del seno. Vamos a ver los dos ejemplitos que tienen ustedes en la guía. El primero le da como datos el lado B, que mide 37 centímetros, ángulo B y ángulo A. Yo acá tengo, ¿sí?, cada uno de los vértices en mayúscula y los lados en minúscula. ¿Cómo los determino? Tengo el vértice A, entonces el opuesto es el lado A. Tengo el vértice B, el lado opuesto es el lado B. Tengo el vértice C, el opuesto es el lado C. Bien, en el teorema del seno, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que se aplica con triángulos oblicuángulos y que lo que vamos a ir utilizando son las razones entre el lado y el ángulo. Miremos acá. Acá lo primero que yo tengo que calcular, ¿sí? Tengo dos ángulos. Cuando tengo dos ángulos, calculo primero el tercer ángulo. Si tuviera dos lados, calculo el tercer ángulo. Siempre es lo que más tenga, ¿sí? Si tengo dos ángulos, calculo el ángulo que me falta. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a calcular el ángulo faltante, que en este caso es el ángulo C. Y vamos a recordar, ¿se acuerdan que en la primera clase habíamos dicho que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, de cualquier triángulo, es de 180 grados? Yo tengo mi ángulo A, ángulo B y ángulo C, entre los tres suman 180 grados. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo. ¿Cuánto vale el ángulo A? 30 grados. ¿Cuánto vale el ángulo B? 140 grados. El ángulo C no sé cuánto vale y tengo 180. Entonces lo utilizo como una ecuación. Agarro estos que están sumando, los coloco despejando, los despejo restando. ¿Qué me queda? 180 menos 30 menos 140, 10 grados. Listo, ahí se encontró el ángulo. Vamos a calcular los lados. ¿Qué lado me conviene en este caso calcular primero? Y el ángulo A. ¿Por qué? El lado A, perdón. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense, una razón trigonométrica sí la van a armar, ¿sí?, teniendo en cuenta los datos. Acá, ¿cuál es el que tienen en común? El que tienen en común es el B y ángulo B, ¿sí? Si tuvieran, por ejemplo, C y ángulo C o A y ángulo A. Acá tienen el ángulo A, pero les falta el lado A. Entonces, por eso, estos serían los que tienen en común ustedes. ¿Sí? Bien, entonces tengo A es al seno del ángulo de A, como B es al seno del ángulo B. Reemplazo. ¿Sí? Entonces, por eso, esta es la que armamos en base a los datos, ¿sí? La que tengo B y el ángulo B. Bien, A, reemplazo. A no sé cuánto vale, el seno del ángulo A es 30 grados, ¿sí? B mide 37 y el seno de 140. Realizamos en la propiedad fundamental de las proporciones, que es lo que me dice producto de los medios igual al producto de los extremos, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ¿qué hago? A por el seno de 140 es igual a 37 centímetros por el seno de 30 grados. Para poder despejar, ¿sí?, este valor A, este que está multiplicando acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a colocar dividiendo. Entonces me va a quedar 37 centímetros por el seno de 30 dividido el seno de 140. Que es lo que me queda 28,781. Luego vamos a calcular el lado C. Tengo el de mi dato, ¿sí?, porque tenía B, teníamos la misma letra, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el ángulo C. B es al seno del ángulo B, como C es al seno del ángulo C. Reemplazo 37 centímetros es a 140 grados, como C es al seno de 10 grados, que fue el que saqué acá. Aplico propiedad fundamental de las proporciones y ¿qué me quedaría? 37 centímetros por el seno de 10 grados es igual a C por el seno de 140. Este que está multiplicando lo despejo dividiendo y si yo resuelvo esta cuenta,
lo que me quedaría sería 9,995 centímetros. Por lo general déjenlo con 3 decimales, ¿sí? Bien, después tenemos otro ejemplito. ¿Sí? El ejemplo número 2. El ejemplo número 2 lo que les da como dato, ¿sí? Acá fíjense, es C, el ángulo C y el lado A. Acá en el otro me dan dos ángulos. En este me da dos lados. O sea que lo primero que voy a hacer va a ser encontrar el lado faltante. ¿Y cuál es el que tengo acá en común? C y ángulo C. Entonces, para encontrar el lado, lo que yo voy a hacer es aplicar, ¿sí?, el teorema del seno. ¿Con quién? ¿Quién es mi dato? Lo que yo tengo marcado acá. C y el ángulo C. Entonces, yo lo que voy a tener, C, el ángulo de C, A, el seno del ángulo de A. Reemplazo 20 centímetros dividido el seno de 40, 30 centímetros dividido el seno del ángulo A y aplico propiedad fundamental de las proporciones. 20 centímetros por el seno del ángulo A, 30 centímetros por el seno de 40 grados. Siempre es producto cruzado la propiedad fundamental de las proporciones, ¿sí? Y es más fácil para despejar, digamos. Entonces, una vez que tengo esto, está multiplicando, lo escribo dividiendo. Resuelvo 30 por el seno de 40 grados dividido 20 centímetros y lo que me queda es 0,964. Como acá yo tengo seno, para poder despejarlo lo que tengo que aplicar es el arcoseno, que cuando nosotros lo ponemos en la calculadora, ¿sí?, lo que vamos a colocar va a ser shift seno de 0,964. Igual, y la tecla de grados, minutos y segundos. No me lo escriban como decimales, ¿sí? Lo que tenemos que calcular es ángulo, entonces tiene que estar con la tecla de grados, minutos y segundos. Y no me escriban solamente el de grados, no. Escriban los grados, los minutos y los segundos. No solamente eso, ¿sí? Bien, ahí ya tengo mi segundo ángulo. Una vez que ya tengo dos ángulos, puedo calcular el tercer ángulo. El tercer ángulo, que es la parte más fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo que hicimos hace rato. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Reemplazo el ángulo A cuánto vale, el ángulo B cuánto vale, el ángulo C cuánto vale. Me queda ahí, estos que están sumando, los escribo restando y ahí me quedaría el ángulo B. ¿Sí? También yo coloco todo el ángulo, no coloco los 74, coloco todo el ángulo. Bien, y por lo tanto lo último que me estaría faltando es calcular el ángulo B. Entonces, lo primero, esa razón queda como está, ¿sí? C es al seno del ángulo C. Como B, porque es el que yo quiero calcular, es al seno del ángulo B. Reemplazo, ¿sí? Reemplazo, aplico propiedad fundamental de las proporciones, producto de los medios igual al producto de los extremos. Este que está multiplicando lo escribo dividiendo y resuelvo y ahí me quedaría el ejercicio. Bueno, espero que lo hayan entendido y cualquier cosa me consultan. Chau, chau.